Capítulo número 8, potencia en corriente alterna. La clase número 34, hablamos de la potencia compleja. Para poder hallar la expresión de la potencia compleja, vamos a iniciar nuestro análisis de esta función de voltaje que está expresada acá, del cual vamos a transformar y llevar a un fasor, el fasor de voltaje V, que tiene su módulo y su ángulo alfa. Aclarar que este valor que estamos utilizando acá es valor eficaz. ¿Ya? Esto es valor eficaz. Valor eficaz. De la misma manera vamos a encontrar el fasor de cociente a partir de esta función de cociente. De igual manera que utilizamos el valor eficaz para expresar este fasor. Una vez que tenemos estos dos fasores, vamos a escribir, vamos a encontrar los conjugados de esos dos números complejos. Estos son los fasores, estos son los fasores conjugados. Vamos a explicar un poquito en qué consiste los fasores conjugados. Vamos a suponer que tenemos acá un sistema de ejes de números complejos y acá tenemos el número complejo que tiene su parte real y tiene su parte imaginaria, ¿cierto? Este va a ser el, digamos, JB y este es la parte real A. Y este número va a ser A más JB, que también podemos escribir en su forma polar con su módulo y su ángulo. Entonces, acá tenemos hasta acá el número complejo, esta es la distancia R, y acá el ángulo θ. Este es un número complejo. ¿Cuál va a ser el conjugado? El conjugado es aquel número cuya parte imaginaria cambie de signo. Es decir, el conjugado va a ser un número complejo que va a tener la misma parte real, pero su parte imaginaria va a ser negativa, va a ser menos JB. De tal manera que este número complejo, este que estamos poniendo acá, va a ser el A, pero la parte imaginaria es menos JB. O en su forma polar, va a tener el mismo módulo, pero su ángulo va a ser negativo. Es decir, este ángulo que tengo acá es negativo. Entonces, este número que tengo aquí arriba es el conjugado del que está acá abajo, o el de abajo es el conjugado del que está arriba. Entonces, en la escritura, en su forma polar, fíjense que el ángulo es el que cambia, ¿cierto? Uno es positivo y otro negativo. Entonces, es lo que estamos haciendo acá. Fíjense que acá este número complejo, su ángulo, acá era alfa, y acá es menos alfa. Acá de este fasor es beta, y su conjugado va a ser ángulo menos beta. Entonces, sería una explicación de lo que es el número complejo conjugado. Algo que seguramente ustedes ya conocían en el estudio de los números complejos, que sin embargo, a fin de recordar, estamos anotando acá. Bien, en estos dos números complejos vamos a tomar este número complejo, el que tenemos acá, este fasor de voltaje conjugado,
vamos a utilizar ese número complejo, este y este otro, de tal manera que vamos a multiplicar estos dos números complejos, el conjugado del voltaje y este fasor de corriente. Entonces, vamos a ese producto que lo tenemos acá, y el conjugado del voltaje por la corriente, el conjugado del voltaje es B con ángulo menos alfa y la corriente es I con ángulo beta. Hacemos el producto de estos dos, que como sabemos es igual al producto de sus módulos, entonces va a ser B por I, y el ángulo va a ser menos alfa más beta. De este ángulo del número complejo vamos a factorizar el signo, menos, y voy a obtener este valor. Y acá tenemos algo sumamente importante que nos representa el alfa menos beta. El alfa menos beta sabemos que es la diferencia de fase que existe entre el voltaje y la corriente. Como vemos acá, ¿no es cierto? Este es el ángulo de fase del voltaje, alfa, y el beta es el ángulo de fase de la corriente. La diferencia, la resta, es la diferencia de fase. A ese alfa menos beta hemos llamado tita, que lo estamos representando acá, y lo que obtenemos acá, obviamente, es un número complejo que vamos a denominar potencia compleja. ¿Por qué potencia compleja? Porque acá, en su módulo, tengo un producto de voltaje por corriente. Y voltaje por corriente sabemos que significa potencia. Y denominamos que va a ser compleja porque, evidentemente, acá resulta ser un número complejo. Este número complejo lo puedo escribir en su forma trigonométrica. Recordemos cómo se escribe. Multiplico el módulo por el coseno de este ángulo y en la parte real, la parte imaginaria, multiplico el módulo por el seno de este ángulo. Pero acá tenemos la siguiente situación. Recordemos que el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno de alfa. Es decir, el coseno es una función par. En cambio, ¿qué sucede con la función seno? La función seno de un ángulo negativo es menos el seno de ese ángulo tita. Por lo tanto, esta es una función impar, el seno, y la función par es la función coseno. Entonces, utilizando esa situación, acá tengo el coseno de menos tita, porque el ángulo es menos tita, me va a dar más coseno de tita. En cambio, el seno de menos tita me va a dar menos seno de tita, y el menos está significado acá. Entonces, esta es la forma triangular de ese número complejo. El mismo que podemos simplificar. Podemos simplificar este P por I, voy a llamar S, y obviamente su ángulo tita. Entonces esto va a ser la potencia compleja. Hay que recordar que esta potencia compleja que obtenemos es igual al producto del conjugado del voltaje por el fasor de corriente. Y acá estamos utilizando valores eficaces. El B y el I son valores eficaces. Tenemos una observación importante que hacer. La pregunta es ¿por qué utilizo el conjugado del voltaje y multiplico por la corriente? ¿Por qué hago eso? ¿Y por qué no, por ejemplo, hago este producto? Por ejemplo, el fasor de voltaje o simplemente por el fasor de corriente, nada más, no conjugado. Entonces este es B alfa y la corriente es I beta. El producto me va a dar B por I y el ángulo de ese producto va a ser alfa más beta. Pero el alfa más beta no tiene ningún significado, no sirve, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, este producto no lo
utilizamos. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces utilizamos este producto, el conjugado del voltaje por la corriente, el que hemos hecho en la anterior diapositiva? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no utilizamos el conjugado de la corriente y multiplicamos por el voltaje? La respuesta es que sí, se puede hacer eso. Se puede hacer ese producto del voltaje, del fasor de voltaje por el fasor conjugado de la corriente. Convencionalmente, dice, también se puede tomar el producto del voltaje por el conjugado de la corriente, lo que les acabo de señalar. Entonces acá tenemos la potencia compleja, el producto del voltaje por el conjugado de la corriente. Este es el voltaje, el fasor de voltaje con ángulo alfa positivo más, y acá el fasor de corriente conjugado con signo negativo. Hago el producto, multiplico sus módulos, B por I, tengo acá B por I, y sus ángulos voy a sumar, alfa menos beta. Y alfa menos beta, sabemos que es ángulo θ. Es decir, aquí hemos obtenido también este número complejo, donde tengo su ángulo, el ángulo θ, que sabemos que es la diferencia de fase. ¿Qué diferencia tenemos con el anterior caso, en el que habíamos utilizado el fasor conjugado del voltaje por la fasor de corriente? La diferencia estaba de que aquí habíamos obtenido B por I y el ángulo era menos θ. Es decir, la única diferencia es el ángulo. Cuando hago este producto, el ángulo me da positivo, y cuando hago este producto con el conjugado del voltaje, el ángulo me da negativo. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra operación. Fíjense que en el otro caso aquí era negativo, ¿cierto? La parte imaginaria salía negativo y el ángulo negativo. Algunos textos, hablo de algunos libros, utilizan este convencionalismo, el que acabamos de señalar, es decir, este. En cambio, otros utilizan otro convencionalismo. Por ejemplo, el que nosotros vamos a utilizar es este convencionalismo, el fasor de voltaje conjugado por el fasor de corriente. Entonces, eso me da S con ángulo menos θ. Es el que nosotros vamos a utilizar en el transcurso de la materia. Cuando recurran a un texto de esta parte de la potencia, deben previamente averiguar, investigar con cuál de los dos convencionalismos se está trabajando, para evitar confusiones. Finalmente, recordar lo que hemos señalado, de que cuando acá utilizamos el fasor de voltaje y el fasor de corriente, en cualquiera de las dos opciones, es valor eficaz. No trabajamos con el valor máximo. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Qué casos tenemos? ¿Qué casos tenemos? El primer caso se trata de un circuito puramente resistivo. Es decir, ¿qué pasa si tengo un circuito puramente resistivo? En un circuito puramente resistivo sabemos que alfa es igual a beta, o que la diferencia de fase, alfa menos beta, es igual a 0. Entonces, en la expresión de la potencia que hemos escrito hace rato, ¿no es cierto? Hemos escrito la
la potencia compleja S igual B por I coseno de tita menos J B por I seno de tita. En este caso, el ángulo tita vale 0. Entonces, seno de 0, ¿cuánto es? Vale 0. Y coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, la parte imaginaria, todo se hace 0 y solo me queda la parte real B por I. Entonces, la potencia compleja se reduce a una parte real. Este sería en el caso puramente resistivo. ¿Qué sucede ahora si el circuito es puramente inductivo? Es decir, solamente tiene inductancias. ¿Cómo sería la expresión? Entonces, simplemente acá también volvemos a señalar, en un circuito puramente inductivo, el ángulo es 90 grados, es decir, alfa menos beta es 90 grados. La corriente está rechazada respecto al voltaje en 90 grados. En si el ángulo tita vale 90, seno de 90, ¿cuánto es? Esto va a ser a ver un momentito. Hemos indicado que esto va a ser igual a 1, porque seno de 90 vale 1 y coseno de 90 vale 0. Es decir, en un circuito puramente inductivo, esta parte se hace la parte real y solo tendríamos parte imaginaria con valor 1. Entonces me queda menos J B por I, simplemente. Entonces sería el valor de la potencia compleja en un circuito puramente inductivo, solamente tenía parte imaginaria. Y en el caso puramente capacitivo sucede algo similar. El ángulo es menos 90, entonces acá tengo ángulo de menos 90, menos 90, entonces acá tenemos el ángulo de menos 90, el ángulo de menos 90 es menos 1. Y el ángulo de el coseno de menos 90 me da 0. Es decir, la parte real también se hace 0, no existe, y solo me queda la parte imaginaria. Este seno de menos 90 es menos 1, ese menos con más, pero ese menos con menos me da más. Y es por eso que acá resulta esta potencia compleja, solo la parte imaginaria positiva. Ahora, ¿cómo va a ser el caso de un circuito que tenga parte real y también parte imaginaria? Voy a borrar esta parte. Entonces, si tengo un circuito que tiene parte real y parte inductiva, ambos, en ese caso sabemos que alfa va a ser más grande que beta, por lo tanto la diferencia de fase, el ángulo tita va a ser mayor que 0, y si reemplazamos en nuestra expresión, el resultado va a ser este. La potencia va a tener tanto parte real como parte imaginaria. Y en un circuito RC, el ángulo tita va a ser negativo. Es decir, alfa menos beta va a ser negativo. Beta es más grande que alfa. La corriente está adelantada respecto al voltaje en un circuito de tipo capacitivo. En alfa es negativo. Entonces, el seno de un ángulo negativo me da menos, con este menos se vuelve más. Entonces, esta va a ser la expresión de la potencia compleja en un circuito RC. Por todo esto, podemos adelantar un criterio en sentido de decir que parece
que la parte real de la potencia compleja está relacionada con la resistencia. Es decir, lo que acá acabamos de encontrar, esta resistencia, estaría relacionada con la potencia, la parte real, y el L con la parte imaginaria. Acá lo propio, el R va a estar relacionado con la parte real, y en cambio la parte capacitiva con la parte imaginaria. Entonces, es una afirmación que lo vamos a corroborar más adelante. Vamos a pasar a resolver un ejercicio. Nos piden que encontremos la potencia compleja si tenemos esta fuente de excitación, que obviamente es corriente alterna, y bueno, eso, hay que encontrar la potencia compleja. Esta parte de la pregunta no correspondería porque no hemos trabajado en el dominio del tiempo, no podemos encontrar la función. Bien, ¿cuál va a ser el circuito? Este es el circuito con el que vamos a trabajar. Tengo una fuente de corriente alterna, una resistencia y una inductancia. Primer paso, transformar el circuito a su forma fasorial. Entonces la resistencia se convierte en una impedancia de valor 10, el mismo valor, y esta inductancia se convierte en una reactancia inductiva, o también podemos decir en una impedancia que solo tiene parte imaginaria, que solo tiene reactancia inductiva. ¿Cómo calculamos la reactancia? Sabemos que la reactancia o el valor de esa impedancia va a ser JXL, donde XL es omega L, el omega vale 20, el omega estamos obteniendo de acá, esta es la frecuencia angular, 20 radianes por segundo, omega, multiplico por el valor de la inductancia L, y el resultado me da J10, y ese J10 es el valor de esta impedancia. Estas dos impedancias que tengo acá, 10 y J10, podemos sumar para reducir a una sola impedancia, cuyo valor va a ser 10 más J10, en su forma rectangular y este en su forma polar. ¿Ya? Es la impedancia en su forma polar. Lo que nos está faltando es encontrar el valor de E, es fasor E. Y este es el fasor I. ¿Cómo encuentro el fasor E? A partir de la función. Tengo acá valor máximo, pero hemos dicho que vamos a trabajar con valor eficaz. Por lo tanto, el E, el fasor de voltaje, va a ser su valor máximo, dividimos entre raíz de 2 para obtener valor eficaz. Ese va a ser el valor eficaz. Y su ángulo, el ángulo de la función, su ángulo de fase de la función, que vale 60 grados. Entonces, este es el fasor de voltaje E. Para hallar la potencia, necesito hallar el fasor conjugado, que vamos a poner el asterisco, para significar que es el conjugado. El fasor conjugado, su módulo sigue siendo el mismo, es decir, 100, y dividimos entre raíz de 2 para valor eficaz, y lo único que cambia en el conjugado es el signo del ángulo, va a ser menos 60. Y entonces eso lo tenemos acá, el fasor de voltaje, 100 entre raíz de 2, ángulo 60, donde alfa, o sea, el voltaje va a ser alfa sobre 60, y este es el fasor conjugado, con ángulo negativo, como vemos acá, negativo. Entonces, la impedancia que hemos dicho, hemos reducido, y este es el fasor de voltaje que estamos aplicando a ese circuito. ¿Cómo determinamos la potencia? Es el producto del voltaje por el conjugado del voltaje, por la corriente. Pero esta corriente no conozco. Voy a calcular esa corriente
utilizo la ley de Ohm en su forma compleja. Es decir, el fasor de voltaje, el E, divido entre el Z. Entre el voltaje tengo acá arriba, divido entre la impedancia, Z, hago operaciones, me da 5 con ángulo de 15. Y sacar el ángulo de la corriente va a ser 15 grados, este. Podemos hacer el producto del voltaje conjugado por la corriente. Entonces, el producto del voltaje conjugado, este, por el fasor de corriente, para obtener la potencia compleja. Entonces, el fasor de voltaje conjugado, que es este, voy a multiplicar por la corriente, que es este. Ya estamos multiplicando. Este es el fasor de voltaje conjugado que tengo acá. Multiplico por el fasor de corriente, hago ese producto y el resultado me da 500 entre 6 de 2, ángulo de menos 45. Menos 60 más 15 me da menos 45. Este número complejo lo puedo escribir en su forma rectangular. Es decir, la parte real va a ser 250 y la parte imaginaria menos J 250. Y esa va a ser la respuesta de este primer problema. Más adelante vamos a tener la oportunidad de explicar mucho más en relación a las partes que tiene la potencia compleja. Algo que debemos acá distinguir es que el voltaje es un fasor, la corriente es un fasor, se escribe así. En cambio, la impedancia es un número complejo, pero no es un fasor, pues tiene una raíz encima, y la potencia compleja tampoco es un fasor, pues tiene la línea arriba. Los cuatro son números complejos, pero estos dos primeros son fasores. Estos son fasores. ¿Ya? En cambio, estos dos de abajo no. La impedancia y la potencia no son números, no son fasores, sí son números complejos, pero no son fasores. Bien, vamos a recordar un poquito las expresiones que hemos visto de la potencia compleja en su forma trigonométrica. Esta otra, recordando que B por I es igual a S, en su forma polar, las dos formas, nuevamente el S es el B por I, ¿no? Entonces la potencia compleja. ¿Qué partes tiene la potencia compleja? La potencia compleja obviamente tiene parte real. La parte real de S, que es B por I coseno de tita, o S coseno de tita, vamos a llamar en lo sucesivo potencia activa. Y vamos a representar con la letra P. Ojo, la parte real de la potencia compleja vamos a denotar con la letra P. Y vamos a llamar potencia activa. ¿Qué más? Las unidades de esa potencia va a ser el vatio. Algo que no es novedoso porque sabemos que la potencia se medía en vatios. Entonces hemos ya aprendido. Esta parte de la potencia, porque la potencia compleja hemos indicado que tiene su parte real y su parte imaginaria. La parte real, B por I, coseno de tita, y tenemos la parte imaginaria que es B por I, seno de tita. Entonces la parte real, B por I coseno de tita,
a esto estamos llamando P. Y es la parte de la potencia, de esta potencia compleja, que está relacionada con la transformación de energía eléctrica en energía calorífica. La parte imaginaria de la potencia compleja, que es el B por I seno de tita, B por I seno de tita, o S seno de tita, que en lo sucesivo vamos a representar con la letra Q, fíjense la letra Q, a eso se denomina potencia reactiva. Potencia reactiva. Y sus unidades no son el voltio, perdón, el vatio, sino fíjense que es el voltio amperio reactivo que abreviamos con VAR. VAR, importante. Voltio amperio reactivo es la unidad de la potencia reactiva. Y esta es la parte de la potencia que se encarga de transformar la energía eléctrica en energía en forma de campo magnético o campo eléctrico, que son los que están relacionados con las inductancias y las capacitancias. Esta es la parte de la potencia que es necesaria para la obtención de campo eléctrico y campo magnético. Finalmente, el módulo de la potencia compleja, el B por I o el S, se denomina potencia aparente. Y su unidad es el voltio amperio. Y su unidad es el voltio amperio. Vamos a resumir entonces todo esto de la siguiente manera. Hemos indicado que la potencia compleja, la parte real, es B por I, por coseno, hemos llamado P, y la parte imaginaria hemos llamado Q. Esta potencia, hemos dicho que se llama potencia activa, y este hemos llamado potencia reactiva. Esta potencia activa se mide en vatios y la potencia activa se mide en voltio amperio reactivo. Esta potencia compleja también podemos escribir en su forma polar S con ángulo menos tita. A esto hemos llamado potencia aparente. Y su unidad es el voltio amperio. Entonces, quiero que fíjense esto. Las unidades, la potencia tiene tres unidades: el vatio, el voltio amperio reactivo y el voltio amperio. Entonces, eso quisiera que vayan recordando porque las unidades nos van a permitir saber de qué potencia estamos hablando. Si por ejemplo digo un motor, tengo un motor de 15 kilovatios, 15 kilovatios, entonces obviamente me estoy refiriendo a potencia activa. Y si digo tengo un condensador de 8 kilovoltamperios reactivo, esto significa que es potencia reactiva. O si digo que tengo un transformador de 10 MVA, que es el múltiplo del voltio amperio, entonces potencia aparente. Los transformadores usualmente se miden en esta unidad. Su potencia de los transformadores se mide en MVA, kVA o una unidad menor, el voltio amperio. ¿Cierto? El voltio amperio es la unidad mínima, luego viene el kVA, kilovoltio amperio, o el MVA, que es megavoltio amperio. Esas son las unidades de potencia aparente. Entonces es importante que recuerden sus unidades. No confundan las unidades de potencia activa, reactiva o potencia aparente. Ya cada una tiene sus propias unidades.
La parte real entonces se mide en vatios, la parte imaginaria en voltio-amperios de activo. Para terminar esta parte de la clase, mostrarles esta gráfica que alguna vez me han pasado en algún grupo de WhatsApp. Es decir, de toda la potencia que se mide en kVA o en voltio amperio, que es la potencia aparente, esto es la potencia real, o tal vez llamar la potencia efectiva. ¿Ya? Potencia efectiva. A veces llaman real, la potencia activa, o la potencia real, o potencia efectiva también, ¿no? Activa o efectiva, es la que efectivamente es lo que es la potencia que sirve. En cambio, esta potencia activa es una potencia que está ahí, pero que no es efectiva, ¿no? Es una energía desaprovechada, una potencia desaprovechada. Y esta es realmente la energía utilizada. Sirve como ejemplo esta gráfica. Bueno, estamos a menos de un minuto. Les voy a pedir de que podamos retornar a la sala, nuevamente ingresando, porque necesitamos conocer algunas preguntas, y no solo eso, sino hablar algo sobre el examen y otros aspectos más. Entonces, apenas se corte la comunicación, les pido por favor que puedan retornar a la sala.